Durante ese tiempo me sucedieron cosas realmente sorprendentes. No creo en Dios, pero conozco a Carl Gustav Jung y su increíble experiencia cercana a la muerte. Tenía falta de edad cuando me rompí la pierna y poco después tuve un infarto. Mientras estaba entre la vida y la muerte tuve visiones extrañas. Gracias a ellos me di cuenta de que mi vida pronto terminaría. Recuerdo al psiquiatra de fama mundial Carl Gustav Jung. Sin embargo, el invierno de 1944 no fue el último para Jung. Los médicos lo devolvieron a la vida. Posteriormente, Carl Gustav Jung contó lo que vivió durante su muerte clínica y a qué pensamientos le llevaron estas visiones. Es imposible responder con exactitud si mis visiones fueron un sueño. Pero de todos modos, algunas cosas realmente asombrosas me sucedieron en ese momento. Me parecía que ascendía y me encontraba en el espacio. Vi la Tierra brillando con una maravillosa luz azul. Carl Gustav Jung habló de su visión, conmovido por su belleza. Jung comenzó a mirar los continentes y océanos de la Tierra, que se encontraban a sus pies. Más tarde, el psiquiatra descubrió lo lejos que había que estar de la Tierra para ver las cosas de esa manera. Resultó que en sus visiones, Jung se elevaba desde la superficie de la Tierra a una distancia de 100 km. Mientras admiraba el globo, Jung se sintió atraído hacia la distancia. Finalmente, se alejó de la Tierra y vio pasar un gran bloque de piedra frente a él. Estaba volando a través de la inmensidad del espacio, igual que el propio Jung. De repente, esta visión fue interrumpida y me encontré en un antiguo templo incrustado en una roca. Sabía con certeza que si entraba a este templo, vería todo sobre mí y mi vida. Todos los secretos me serían revelados. Lo que había sucedido antes que yo y lo que sucedería después. Esto es lo que pensaba Carl Gustav Jung en aquel momento. Pero no era Jung quien estaba destinado a entrar en este templo. La persona que lo atendió bajaba las escaleras directamente desde la entrada del templo. Estaba rodeado por un resplandor dorado. Cuando el médico estuvo al mismo nivel que Jung, tuvieron una conversación. La comunicación era telepática, a través de pensamientos. A partir de esta conversación, Carl Gustav Jung se enteró de que le habían enviado a su médico para entregarle un mensaje. Tuvo que decirle a Jung que no tenía derecho a abandonar la vida terrenal. Después de escuchar esto, mi médico desapareció. No me permitieron subir las escaleras del templo. Luego recuperé el conocimiento y me encontré en una cama de hospital. La enfermera que me atendía me dijo que cuando estaba inconsciente estaba rodeada de un resplandor. Había visto algo similar antes cuando cuidaba a personas moribundas. Jung notó que estaba muy enojado con el médico que lo devolvió a la vida porque, en su experiencia, el viejo mundo le parecía una prisión. Además de su irritación, Jung también sentía inquietud. El psiquiatra estaba convencido de que si, en una visión, su médico saliera del templo en la roca, en el que se revela al hombre todo el conocimiento del universo, los días de este médico estarían contados. Aquí hay una cita del libro de Carl Jung, La vida de la mente. Hice lo mejor que pude para hablar con el médico, pero él no podía entenderme en absoluto. Debería haberle advertido que tuviera más cuidado. Estaba absolutamente convencido de que su vida estaba en peligro, y resultó ser cierto. Fui su último paciente. El 4 de abril de 1944, mi médico se acostó y no se volvió a levantar. Me dijeron que tenía ataques de fiebre. Poco después murió envenenado por sangre. Era un buen médico. La experiencia de la muerte clínica resultó útil para Jung. Al darse cuenta de todo lo sucedido, pudo abordar los problemas psicológicos desde una nueva perspectiva. Después de mi enfermedad, tuve una etapa de trabajo productivo. Escribí muchos artículos fundamentales durante este tiempo. El conocimiento, o más bien la nueva perspectiva de las cosas, me dio formulaciones diferentes. Sin intentar demostrar mi punto de vista, me entregué al libre fluir de los pensamientos, y las respuestas se sucedieron, vestidas con una determinada forma de palabras. Aprendí a aceptar las cosas, la realidad que me rodea y a mí mismo, tal como eran. Al comienzo de mi enfermedad, me parecía que en mi relación con este mundo todo no iba bien, y que la responsabilidad de ello en cierta medida era mía, pero reconocí el error de este camino. Resultó que la solución más correcta es seguir la providencia y confiar en las instrucciones del subconsciente. Jung
realizó cambios significativos, tanto en la comprensión de la psicología como en el trabajo con los pacientes. Comenzó a buscar activamente formas de conectar los lados espiritual y físico de la personalidad y estudió los símbolos que nos envía el otro mundo. Sin embargo, la psicología clásica y el psicoanálisis aún no reconocen la existencia de un alma inmortal, y solo los parapsicólogos están convencidos de la realidad de la vida después de la muerte. Para la mayoría de las personas, es muy importante saber que con la muerte del cuerpo físico, la vida del alma no termina. Esto les aporta seguridad y paz interior. Ante tal audiencia, el psiquiatra hizo esta declaración: antes de estos acontecimientos nunca había escrito sobre la vida después de la muerte, porque no podía confirmar mis pensamientos de ninguna manera. Pero ahora quiero hablar sobre este tema, e incluso si resulta que estoy equivocado en mis pensamientos, es necesario hacerlo. Me parece que si no hago esto, perderé algo muy importante. Jung dijo que no había pruebas reales de vida después de la muerte. Sin embargo, hay una experiencia que nos hace pensar. Jung no llamó a esta experiencia una prueba, sino solo una indicación de la existencia del alma. Mencionó varias otras situaciones que le habían sucedido durante diferentes etapas de su vida como tal. Por ejemplo, Jung una vez pensó en la muerte de su amigo, a cuyo funeral había asistido el día anterior. Me pareció que mi amigo estaba en mi habitación y me invitaba a seguirlo. Luego le expliqué esta visión como un juego de mi imaginación. Sin embargo, decidí seguir a mi invitado. Salimos a la calle, cruzamos el jardín y llegamos a la casa del difunto. Me llevó a su biblioteca, donde nunca había estado antes. Jung recuerda: el amigo de Jung tomó una silla y se subió a ella para tomar el segundo de los 5 libros encuadernados en rojo del estante superior. Jung quedó tan fascinado por esta experiencia que al día siguiente fue a la casa donde había vivido su amigo y le pidió a la viuda que lo llevara a la biblioteca. De pie sobre una silla, Jung vio 5 libros encuadernados en rojo. Eran obras de Émile Zola. Jung tomó el segundo libro y leyó la inscripción en la portada: El testamento del difunto. El psiquiatra escribió que tales situaciones sirven precisamente como pistas sobre la existencia del alma. Jung recibió otra pista cuando murió el primo de su esposa. El psiquiatra soñó que la cama de su esposa se convertía en un pozo profundo, y de él salía una figura femenina en camisón. Me desperté y miré la hora. Eran las 3 de la madrugada. Inmediatamente pensé que este sueño significaba la muerte de alguien. Esa mañana nos enteramos de que el primo de mi esposa había muerto a las 3 de la madrugada. Por supuesto, no sabemos qué significan realmente estas historias, ni qué realidad se esconde detrás de ellas. Porque debemos tener claro que no podemos estar seguros de cosas que están más allá de nuestro entendimiento. El otro mundo, si existe, se rige por leyes completamente diferentes y es inaccesible a nuestra imaginación. Otra visión nocturna predijo la muerte de la madre de Jung. Entre los fenómenos que sugieren la existencia de vida después de la muerte, el psiquiatra contó los sueños de personas cuya vida terrenal ya había terminado. Un día, el psiquiatra soñó que estaba visitando a su hermana fallecida, Emily. Caminamos por el jardín de la mano de una mujer que el psiquiatra conocía pero cuyo nombre no recordaba. Estaba seguro de que esta señora estaba viva, pero probablemente moriría pronto. Poco después, el psiquiatra supo que un conocido suyo había muerto. Jung reconoció inmediatamente que se trataba de la mujer que había visto en su sueño. En otro sueño, Jung estaba visitando a su amigo que había muerto unas semanas antes. Estaba sentado en el jardín hablando con un extraño. Jung entendió que estos dos estaban hablando de psicología. Estaban tan absortos en esta conversación que el amigo de Jung hizo un gesto con la mano en su dirección para indicarle al hombre dormido que no interviniera. Jung recuerda que su amigo había soñado con estudiar psicología, pero ese sueño no se había hecho realidad durante su vida. Por lo tanto, el psiquiatra concluyó que si existe otra realidad, las almas se esfuerzan por realizar los verdaderos deseos de su ser psíquico. Aproximadamente un año después de la muerte de su esposa, Carl tuvo un sueño en el que estaban de vacaciones en el sur de Francia. Emma estaba reuniendo documentos sobre el Santo Grial. Su marido tenía que terminar este trabajo, sus vidas, por eso el psiquiatra creía que sus almas seguían trabajando y mejorando incluso después de su muerte física.
Este entendimiento le permitió a Jung aceptar la pérdida de su esposa. Carl Gustav Jung decía que si el alma existe, debe entenderse como algo que pertenece a otra realidad. Solo se le da a una persona por un corto tiempo y después de la muerte de su cuerpo físico, regresa a la tierra de los muertos. No podemos saber con absoluta certeza si hay algo en nosotros que sobrevivirá y permanecerá en la eternidad. Solo podemos suponer que una parte del alma puede incluso seguir existiendo después de nuestra muerte, sin que nos demos cuenta. Jung creía que nuestro subconsciente intenta llegar a nosotros y advertirnos de eventos inminentes. Las personas reciben este tipo de advertencias con bastante frecuencia, pero no les prestan atención. El propio psiquiatra estaba muy atento a las visiones y los sueños, porque se había convencido repetidamente de la veracidad de tales imágenes. Un día, mientras dormitaba en el tren, Jung vio la imagen de un hombre ahogándose. Al despertar, el psiquiatra se preocupó, pero se dio cuenta de que el momento de la muerte no había sido mostrado a extraños. Cuando Carl regresó a casa, se enteró de que su nieto menor casi había muerto ese día. Mientras caminaba por la orilla, se había caído al agua, y como no sabía nadar, seguramente se habría ahogado si su hermano mayor no lo hubiera salvado. A lo largo de los siglos, muchas personas han tratado de encontrar respuestas a las eternas preguntas. ¿Por qué vine a este mundo? ¿Cómo llegué a ser lo que soy? ¿Quién determina lo que me sucederá en el futuro? La humanidad aún no ha encontrado respuestas que puedan satisfacer a todos. Pero Jung describe algunos de sus sueños que pueden servir como hipótesis de trabajo. En el primer caso, el psiquiatra vio una flota de ovnis. Una de las naves espaciales estaba equipada con un proyector de películas que proyectaba una película en la que el propio Jung desempeñaba el papel principal. En la segunda visión, el científico entró en un templo budista y vio a un yogui meditando que creó la vida de Jung. En otras palabras, nuestra vida es solo una proyección de los pensamientos o ideas de un ser superior. A partir de estos casos, el psiquiatra supone que nuestra alma es real y que el mundo que nos rodea es solo una ilusión, una realidad aparente. Esta realidad condicionada existe mientras estemos allí. Con la muerte del cuerpo, nuestra alma solo se libera del peso y regresa al mundo original. 2 años antes de su muerte, Carl Gustav Jung concedió una entrevista. Durante esta entrevista, le preguntaron al psiquiatra si creía en Dios y si el fin de la vida era el fin de todo. Jung respondió a estas preguntas de la siguiente manera: no creo en Dios. Lo sé. Para saber tiene que haber una razón, y si tengo conocimiento sobre algo, entonces no necesito creer en ello. También puedo decir con certeza que la muerte no es el final, porque hay fenómenos mentales que no están limitados por el espacio y el tiempo. Uno puede tener sueños y visiones del futuro, o cosas similares. Tales fenómenos siempre han existido, y solo la ignorancia puede negarlos. Los hechos muestran que nuestra psique no depende de las limitaciones del espacio y el tiempo. De ello se deduce que la psique no está sujeta a leyes físicas, lo que indica la continuación de la vida. No tenemos evidencia concreta de que nuestra parte espiritual permanezca para siempre. En el mejor de los casos, podemos decir que existe alguna posibilidad de que parte de nuestra psique continúe existiendo después de la muerte física. Por supuesto, los recuerdos de Jung sobre experiencias cercanas a la muerte no pueden servir como prueba científica de la existencia de Dios. Pero sin duda la muerte clínica se convirtió para Jung en la clave para una nueva comprensión del mundo. Sostuvo que la creencia en Dios debería basarse en experiencias y sentimientos personales, no en meras creencias. Quizás esta historia sea una oportunidad para que nosotros mismos reflexionemos sobre cuestiones profundas y busquemos nuestras propias respuestas a las preguntas eternas. Queridos amigos, gracias por mirar hasta el final. Si te ha gustado, no dudes en poner un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Esto es muy importante. Gracias y que tengas un buen día.